Hola, soy Jennifer. Suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita. Hoy te traemos anuncios insólitos. En los periódicos se puede encontrar de todo. Y si no, solo hay que mirar la sección de anuncios por palabras, donde te encontrarás con los anuncios más insólitos. Estos son solo algunos ejemplos de periódicos españoles y de varias épocas. Curiosos cuanto menos. Buscar pareja. Por supuesto, antes la gente no disponía de las ahora tan populares páginas web para encontrar pareja, ni mucho menos del Tinder, y uno tenía que buscarse la vida como podía. Y los anuncios por palabras eran una gran solución. Solo hay que ver este, en el que conocemos a José y a Manuel, que buscaban pareja y concedían entrevistas a las candidatas en la cafetería del pueblo. Al menos lo dejan bien claro y no van por ahí con segundas intenciones. Dicen claramente, fines matrimoniales. Y aunque el lugar del encuentro no parecía muy romántico, al menos una se podía informar donde el camarero. Seguro que los del bar te sabían vender estupendamente a estos muchachuelos y ahora están felizmente casados. Su anuncio es digno de admiración. Oferta para temeroso de Dios. Todos nos hemos cruzado a lo largo de nuestra vida con ofertas de empleo más o menos extrañas, pero esta se lleva la palma. No sabemos qué tipo de empresa es ni a qué se dedica, porque solo indican que es una empresa en crecimiento. Los requisitos profesionales tampoco indican mucho más, pues piden un administrativo. Hasta ahí, todo medio normal. El problema está en el perfil personal. Es indispensable ser una persona que tenga temor a Dios, porque todos sabemos lo importante que es eso a la hora de desempeñar bien un oficio, ¿verdad? Enfermeros esparragueros. Esto no es un anuncio por palabras, aunque bien podría serlo, pero es otra oferta de trabajo. Una oferta procedente de Holanda, el país de la marihuana y las flores, que necesita personal y recurre a los españoles. Pero antes de que quieras embarcarte tú también a la aventura, lee bien qué es lo que buscan, porque aquí necesitan enfermeros para la recogida de espárragos. En realidad puede que tenga sentido, que tengan mucho personal y que se accidenten con frecuencia, por ejemplo. Pero hasta el punto de necesitar casi un centenar de enfermeros, sigue siendo un poco raro. Estos holandeses... Plaza de garaje a módico precio. Este anuncio sí que nos ha dejado sin palabras. No sabemos qué perfil tendrá el vendedor, pero lo que sí tiene es mucha esperanza para venderlo. Porque cobrar 125.000 euros por una plaza de garaje es a lo mejor un poquitín excesivo, cuando por ese dinero ya te puedes comprar un piso medio decente en Madrid. Queremos creer que se equivocó y le puso algún cero de más, porque por muy bien ubicado que esté, ese dinero es excesivo. A no ser que sea el parking entero, porque te dice que caben los coches más grandes. Igual se refería a que caben todos los de Madrid. Simple y llanamente. A veces, el anuncio más simple es el más efectivo. Y si no, que se lo digan a este matrimonio, que busca a Rufina. Así, sin más. Puede que Rufina sea su hija o que fuese su antigua sirvienta. No lo sabemos, pero ellos buscan solo a Rufina y a nadie más. Eso es lo importante. En cualquier caso, Rufina, te llevan buscando un tiempo. Aprovéchate y pídeles unas pelas por aparecer. Mujer velluda para cuidar a anciano 24 horas. A veces hay que ser exigente para encontrar a alguien decente en este mar de imperfecciones. Sobre todo si es para encontrar a alguien que tenga que cuidar a ancianos. Esta persona tiene un perfil muy concreto en la cabeza. No busca nada del otro mundo. Por supuesto, tiene que ser orensana, pero sobre todo sincera y velluda. Y no solo eso, sino que todas aquellas que sufran de estreñimiento no pueden acceder al puesto. Los requisitos de toda la vida, más te vale cuidar tu flora intestinal si quieres trabajar. Pero, ¿es en realidad un anuncio de trabajo? Porque debajo del todo pone, yo, igual de condiciones. No creo que sea todo igual, señor, si pides a alguien de 35 o 45 años y tú ya eres un anciano. Creemos que eso no son las mismas condiciones. A medidas desesperadas... Ciertas personas sufren porque tienen algunas urgencias físicas, de ahí que pongan anuncios por palabras en los periódicos, y esto incluye a las mujeres. Pero da igual si eres hombre o mujer,
debes tener cuidado con la elección de palabras y de las letras. Y en un anuncio en el que buscas sexo, distinguir la N de la ñ es importante. Presuponemos que esta mujer tiene 54 años, porque si tuviera 54 años, creemos que le resultaría bastante más fácil encontrar sexo, ¿no? O igual, precisamente por eso, dice justo después que es fea, porque no hay manera de cuidarse ni de ser guapa con 54 años de los que ocuparse todos los días. Prison Break a la española. El tipo quería hacer una fuga de esas que hacen historia, pero no tenía el equipo suficiente. Aunque en el anuncio dice que él ya se ha fugado, no hay que ser muy listo para saber que igual ponerlo en los periódicos no era la decisión más sabia. Puede darse la absurda situación de que sea una trampa de la policía, aunque en ese caso sería aún peor, y pero que muy ridícula la táctica. En todo caso, ¿por qué necesita exactamente 6 prisioneros? Esto tiene muy mala pinta. No solo en España. Esto no es un periódico de España, pero nos ha hecho tanta gracia que teníamos que compartirlo contigo. El chico se vende bien. Es un buenote blanco que dice que está dotado y que es complaciente. Y vamos, debe estar tan bueno que las mujeres ya tienen hasta el mote perfecto para él. Arnold Schwarzenegger. Lo malo es que habrá gente que llame. Carmen, la del nombre de mentira. Esta debe ser la misma mujer de los 54 años. Antes de rendirse y estar teniendo que pagar por sexo cada 2x3, decidió buscar un compañero de vida. El listón es tan bajo que hasta nos da un poquito de pena, ya que no quiere a alguien perfecto, ni original, ni que quiera cambiar el mundo. Salvo que, por supuesto, lo que le mole sean los hombres pasivos para ser ella la que lleva la voz cantante. Claro, porque qué mejor compañero que aquel que está cansado de sufrir y de ser perfecto. Ojo, eso sí, no vaya a ser que descubran sus vecinos quién es y por eso ha puesto un nombre de mentira. Ha escogido ponerse Carmen, una elección segura, clásica y elegante. Venta de novicias. Este seguro que no es temeroso de Dios, porque si no, no vendería monjes por ahí. Importante para los interesados, son asturianas, porque todo el mundo sabe que las novicias asturianas de los valles son las mejores, mucho mejores que las ourensanas, oiga. Vamos, que a este señor seguro que se las han quitado de las manos, aunque a saber de cuándo es este anuncio, claro. A mí me van las camareras en negrita. Aquí habría que darle una buena colleja al tipo que pasaba a ordenador los anuncios, porque tenemos evidencias de que estaba muy dormido y necesitaba un susto. Eso sí, para las camareras en negrita que existan, si trabajáis aquí, tendríais los domingos libres, que lo sepáis. ¡Ay, persona de los anuncios! Solo tenías que hacer una tarea. ¡Una! ¿Qué te han parecido estos anuncios? ¿Alguno de ellos es tuyo?